Bueno, buenos días. Vamos a hacer un ejercicio sobre análisis de elementos finitos con un conjunto que tenemos acá. Entonces, para el análisis nos piden analizar la pieza verde. Entonces, para el análisis nos dan tres fuerzas que se van a poner sobre este punto. Entonces, a partir de las tres fuerzas dadas, se debe analizar las fuerzas cómo influyen en la pieza verde. Entonces, para observar mejor el conjunto, vamos a ver su vista explosionada. Aquí podemos ver que en la pieza verde están contenidos estos dos elementos que son rodamientos. Entonces tenemos que analizar cómo las fuerzas aplicadas en este punto afectan a la pieza verde. Entonces, como los rodamientos absorben la carga, entonces tenemos que analizar qué pasa con las fuerzas de reacción en cada uno de los rodamientos. ¿Qué pasa con cada una de las fuerzas y las reacciones que causan los rodamientos, que finalmente las van a ver pues algunas de las caras del elemento verde. Entonces, sacamos esto. Vamos a empezar entonces. Inicialmente tenemos las tres fuerzas. Tenemos una fuerza de tipo radial que es de 1000 newton, una fuerza axial que es de 2000 newton y una fuerza tangencial que es de 500 newton, que están apoyadas en la punta del elemento de color morado que vimos anteriormente. Entonces, inicialmente pues tenemos que calcular como tal las reacciones que van a soportar tanto el rodamiento 1 como el rodamiento 2, que son los que están de amarillo en el conjunto. Entonces, para poder hacer esto, vamos a utilizar una herramienta de SolidWorks que se llama miembro estructural. Entonces, por medio de esta herramienta vamos a poder calcular las reacciones en cada uno de los rodamientos. Para poder hacer esto, tenemos que calcular ciertas medidas inicialmente. ¿Cuál es la idea del miembro estructural? El miembro estructural se compone de juntas, que son como uniones entre ciertas tuberías. Entonces, si analizamos el conjunto, las fuerzas están aplicadas aquí y nosotros tenemos que llegar a los rodamientos. De alguna manera tenemos que ver cómo se comportan o qué fuerzas de reacción tienen los rodamientos con respecto a las tres fuerzas que estamos aplicando acá. Entonces, vamos a hacerlo con la herramienta. Entonces, para ello tenemos que tomar ciertas medidas, como ya lo dije. Vamos a ocultar este componente y vamos a ocultar este componente para poder ver mejor el elemento. Entonces, tenemos que mirar cuánta distancia hay de este punto al centro de todo esto es concéntrico. Entonces decimos que tenemos una distancia de 120 milímetros. Ahora, para poder analizar los rodamientos, no vamos a analizar como tal toda esta cara, sino vamos a analizar en un punto en específico que va a ser la mitad del rodamiento, por toda la mitad de la cara. Para ello vamos a medir también la distancia que hay desde la punta de nuestro efector final, por decirlo así, hasta la mitad del rodamiento. Entonces, nos paramos aquí. La herramienta de medir de SolidWorks no nos va a dejar medir hasta el centro del rodamiento, entonces vamos a medir hasta esta parte. Decimos que tenemos una altura de 93 milímetros. Después simplemente vamos a medir cuánto es el grosor del rodamiento. El grosor del rodamiento es de 11,5 milímetros. Entonces tenemos 93 milímetros más esta distancia dividida entre 2, que sería la distancia desde esta cara hasta el centro del rodamiento. Y ahí ya tendremos una segunda distancia. Para la tercera distancia nos paramos también en la punta del efector final y en esta cara. Entonces tenemos 122,5 milímetros más el grosor del rodamiento dividido entre 2.
Entonces estos cálculos los podemos ver acá. Entonces, tenemos que la palanca tiene una distancia de 120 milímetros, el rodamiento 1 es de 93 milímetros más 11,5 dividido entre 2, eso nos da 98,75 milímetros, y el rodamiento 2 de 122,5 más 11,5 dividido 2, que nos da 128,25 milímetros. Una vez con las medidas, vamos a hacer el miembro estructural para poder calcular cuáles son las reacciones que van a haber en nuestro sistema, o bueno, en los rodamientos. Entonces vamos a crear un nuevo documento de pieza. Entonces, inicialmente tenemos que verificar que la cintilla de piezas soldadas esté activada. Si no lo está, damos clic derecho sobre toda esta tirilla y le damos clic en piezas soldadas para que no la habilite. Listo. Entonces vamos a crear un croquis. Vamos a hacer 3 líneas. Entonces la primera línea ya sabemos que mide 120 milímetros. La segunda mide 98,75 milímetros y la tercera tiene un total de 128,25 desde aquí hasta aquí, 128,25. Muy bien, ya tenemos nuestras tres medidas. Vamos a aceptar, salimos del croquis y en piezas soldadas le vamos a dar miembro estructural. Entonces vamos a dejar el estándar ISO tipo tubería y el tamaño que queramos, yo dejé el menor, no importa. Entonces vamos a seleccionar los grupos, vamos a hacer esta línea, esta línea y esta línea. Una vez seleccionados los grupos, ya está nuestro miembro estructural, vamos a dar OK. Ya tenemos nuestro miembro estructural. Listo, muy bien. Entonces aquí en el miembro estructural podemos ver que hay tres tuberías conectadas. Entonces este punto, este punto, este punto y este punto se van a llamar nuestras juntas, que son las que tenemos que analizar. Entonces aquí está una representación del miembro estructural. Entonces en la junta inicial, que sería la punta del efector final, van a ir las tres fuerzas que nos da el ejercicio. Y como tal nosotros tenemos que analizar las juntas finales. Vamos a nombrarlas así: 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a analizar las juntas 3 y 4. Entonces vamos a poner las fuerzas en la junta número 1. Entonces para eso tenemos que verificar, vamos a complementos de SolidWorks, activamos la pestaña de Simulation. Si no está activa, pues la activamos. Cuando la activamos, se nos va a cargar automáticamente esta pestaña que se llama Simulation. Entonces metemos a Simulation y damos en Nuevo Estudio. Entonces es un análisis estático, le damos esto por defecto y le damos OK. Listo, estamos en el estudio, en el análisis estático. Entonces aquí ya podemos ver las juntas de una forma más clara. Vamos a poner las fuerzas en esta junta. Entonces vamos a ir aquí a asesor de cargas externas, fuerza. Entonces en selección vamos a seleccionar juntas. Seleccionamos la junta que queremos usar. Aquí nos pide un plano de referencia, podemos seleccionar, digamos que una cara, un plano. Entonces vamos a empezar con la fuerza de tipo axial. Entonces bueno, para poderlas ver mejor vamos a aumentar aquí el tamaño del símbolo. Digamos que yo quiero una fuerza, esta no es, esta es una fuerza de tipo axial que va para abajo, que tiene una magnitud de 2000 newton. Esto es nuestra primera fuerza, vamos a darle OK. Listo. Vamos a poner la siguiente fuerza. Vamos a juntas, seleccionamos la junta, una referencia, aquí vamos a cambiar el color, poner un color verde y agrandar esto. Listo, entonces vamos a seleccionar esta, no. Entonces tenemos esa sería nuestra fuerza tangencial.
que sería de 500 newton. Entonces va en esta dirección y es de 500 newton. Muy bien, aceptamos. Listo. Siguiente y última fuerza en la junta con respecto a esta cara plano, y decimos que esta no es. Configuremos un momentico esto. Tenemos verde tal y colocamos un color azul claro. 500, que es esta. Aquí la podemos ver, es una fuerza que aquí entra, bueno, aquí está saliendo, que es la fuerza que es de tipo radial, pues que está en dirección del radio, ¿sí? Y esa fuerza tiene una magnitud de 1000. Muy bien, vamos a aceptar. Ya tenemos nuestras tres fuerzas en el sistema. Entonces a continuación tenemos que aplicarle sujeciones a las juntas que son nuestros rodamientos. Para ello, para aplicar las sujeciones, tenemos esto. En el rodamiento 1 van a haber sujeciones de tipo traslacional y rotacional. Entonces, el rodamiento 1 está bloqueado en las tres direcciones traslacionales, en la dirección 1, en la dirección 2 y en la dirección normal. Vamos a bloquear ahí porque igual el rodamiento como tal está contenido dentro del elemento verde, que pues no lo va a dejar moverse a libertad. Entonces tenemos que bloquearle las tres traslaciones y le vamos a bloquear la rotación normal. ¿Para que bloqueemos esta rotación normal? Para que cuando hagamos el análisis, cuando se apliquen las fuerzas, como tal el sistema no empiece a girar. Me explico. Si nosotros no bloqueamos esta junta, cuando se le aplique, digamos, la fuerza verde, el sistema va a empezar a girar, como si esto fuera, como si aquí hubiera de pronto un motor, bueno, o un centro de giro, y el sistema va a empezar a girar, algo así. Entonces nos va a generar un error en la simulación, entonces tenemos que bloquearle esa rotación. Entonces se le bloquea la rotación, que es normal, al plano. Para el rodamiento número 2, las rotaciones las vamos a dejar libres todas, porque ya en el rodamiento 1 pues tenemos la rotación que nos va a permitir analizar el elemento de forma estática. Y el rodamiento, bueno, en el rodamiento 2 vamos a bloquear la traslación en la dirección 1 y en la dirección 2. No lo hacemos en la dirección normal porque en ese caso el sistema quedaría estáticamente indeterminado y no tendría solución, entonces solamente lo vamos a bloquear en esas dos direcciones. Entonces vamos a ubicar esas sujeciones a la pieza, vamos a asesor de sujeciones, vamos a geometría fija, vamos a seleccionar aquí utilizar geometría de referencia. Entonces vamos a seleccionar la junta, vamos al rodamiento número 1, digamos que nos pide una referencia, vamos a seleccionar esta cara de abajo. Entonces para el rodamiento 1 ya dijimos, vamos a bloquear las tres traslaciones y vamos a bloquear la rotación con respecto a la normal, que sería esta, normal al plano. Muy bien, vamos a configurar aquí. Bueno, queremos ver un poco. Ahí se ven el bloqueo. Sale ok. Y vamos ahora con el segundo rodamiento. Geometría fija. Utilizar geometría de referencia. Selecciono la junta de abajo. Seleccionamos este plano. Entonces vamos a bloquear, como ya dijimos, la traslación en la dirección 1 y a lo largo de la dirección 2. Como ya lo dijimos, traslación en dirección 1 y en dirección 2. Y las rotaciones las vamos a dejar libres. Entonces vamos a cambiar el color. Bueno, vamos a montar aquí. Vamos a cambiar el color del símbolo
Y bueno, vamos a darle OK. Entonces ya tenemos nuestra sujeción en los rodamientos 1 y 2 y las fuerzas que debemos aplicar. Una vez tenemos esto, vamos a ejecutar un estudio que nos arroja un error. Para poder ejecutar el estudio, el material debe estar definido. Vamos aquí al modelo, vamos a dar clic derecho en material, configurar material. Vamos a darle aquí cancelar, vamos a darle editar material. Vamos a buscar un acero, el 1020, puede ser cualquiera, no importa. Aplicamos, aquí verificamos, configurar material, ya está el acero. Vamos al análisis estático y ahora sí vamos a ejecutar el estudio. Una vez ejecutamos el estudio, bueno, nos dan aquí unos resultados de tensiones y desplazamientos, pero no los necesitamos. Vamos a ir aquí a asesor de resultados, listar fuerza resultante. Vamos a seleccionar las juntas en las que queremos saber las fuerzas resultantes. Vamos a darle clic aquí en actualizar. Aquí podemos ver que en el rodamiento 1, o en esta junta, hay 3 fuerzas resultantes. Una fuerza en X, una fuerza en Y y una fuerza en Z. Y esta fuerza resultante es pues, la suma vectorial de las 3. Y tenemos un momento. Este momento es un momento que más adelante miraremos dónde lo vamos a aplicar. Es un momento debido a que las cargas las estamos trasladando con respecto a esta palanca. Asimismo, pues tenemos que en el rodamiento 2 hay una fuerza en X y una fuerza en Z. Entonces, una vez con esto, ya podremos analizar la pieza, teniendo estas fuerzas resultantes en cada uno de los rodamientos. Entonces vamos a proceder a analizar la pieza para poder colocar cada una de las fuerzas, el momento y analizar qué pasa con la pieza. Es importante tener en cuenta que estas fuerzas están enumeradas con respecto al eje global de este sistema. Entonces tendremos que analizar cómo ponerlas en la pieza.